Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos una vez más. Les saluda Eli Bastidas, como siempre, y hoy vamos a hablar acerca de lo que ha sido la exaltación al Salón de la Fama de Andruw Jones y Carlos Beltrán, dos jugadores de una misma posición que han logrado llegar a la inmortalidad, sin duda alguna que ambos lo merecían. Andruw Jones le ha llegado casi en su último año para ser elegible, mientras que Carlos Beltrán en menos de 5 años ha llegado al Salón de la Fama. Quizás los dos tenían por allí alguna que otra mancha fuera del terreno, como había sido, bueno, en el caso de Carlos Beltrán dentro del terreno con el tema del robo de señas, pero parece que esto ha sido olvidado. Y en el caso de Andruw Jones parece que había un tema de violencia doméstica que él ha logrado resolver muy bien. No se ha escuchado más nunca nada de esto. A veces los peloteros tienen que madurar, como pasó con Cabrera, como ha pasado con Francisco Rodríguez y otros jugadores que en algún momento de su vida, producto de diversas circunstancias, pues han hecho cosas que a veces son inaceptables. Pero el arrepentimiento, el cambio de actitud y sobre todo de comportamiento a veces puede traer buenos resultados para estas personas. Muy contento particularmente por el puertorriqueño y el holandés curazoleño Andruw Jones. Andruw Jones, quien jugó en Venezuela con los Tiburones de La Guaira y quien en una entrevista dijo que pasaba vacaciones en Punto Fijo, Estado Falcón, en Venezuela. Es una persona que quiere a lo que es la afición venezolana. Y por supuesto Carlos Beltrán, pues un ídolo de muchos niños a lo largo del tiempo. Dos peloteros que batearon 434 y 435 cuadrangulares en su carrera. Muy parecido en cuanto al poder, a pesar de que la carrera de Andruw Jones fue un poco más corta, producto de lesiones y otras cosas, ¿no? Vamos a estar analizando un poco los números de estos jugadores para tener ese merecimiento de estar en el Salón de la Fama y un poco comparando sus carreras. También al final hablaremos un poquito acerca de los peloteros que se quedaron en el camino, como es el caso de Chase Utley, quien logró subir el porcentaje allí por los votantes, al igual que el venezolano Félix Hernández, que sigue escalando camino a Cooperstown. En ese segundo año ya se ubicó por encima del 40%, mientras que hay peloteros que ya van de salida de la boleta y otros que parecen no avanzar al ritmo que necesitan como para buscar un lugar en Cooperstown. Así que vamos a ver los números de estos peloteros a continuación. Hablemos un poco acerca de la carrera de Carlos Beltrán, quien entró con 84.2% de votos al Salón de la Fama con un WAR de 70. Carlos Beltrán, en un total de 9.768 turnos al bate, logró acumular 2.725 hits, o sea, se aproximó a los 3.000 hits, sin embargo se quedó un poco corto. Carlos Beltrán, hay que recordar que era un pelotero ambidiestro que bateaba las dos manos y que desde que llegó a las grandes ligas, considerado un gran prospecto, no defraudó. 435 cuadrangulares, como le decía, 279 de promedio al bate. Fue novato del año. Además, Carlos Beltrán tuvo 2 Silver Slugger, 9 juegos de estrellas, una serie mundial, aquella serie mundial cuestionada por el tema de robo de señas en el año 2017. Y bueno, además de eso, 3 guantes de oro porque era un excelente patrullero central, 2 Silver Slugger y un premio Clemente. Carlos Beltrán además disparó 565 dobles, 1587 carreras remolcadas y 312 bases estafadas. Un pelotero completo en toda la magnitud de lo que significa completo en el béisbol. Buen brazo, buen alcance en los jardines, corría muy bien, pues se robó 300 bases, bateaba con promedio, pero también bateaba con poder. Y bueno, sensacional, porque además de eso ser ambidiestro, yo creo que Carlos Beltrán merecía estar en el Salón de la Fama. Y bueno, ya lo tenemos allí. Felicidades para él. El puertorriqueño finalmente llega a Cooperstown. Va a estar también como gerente general del equipo de Puerto Rico para el Clásico Mundial de Béisbol. Ahora hablemos de Andruw Jones. Andruw Jones, quien llegó a Atlanta por allá en la época de los 90, acababa Atlanta de titularse campeón
y perteneció a un equipo que tiene muchos jugadores en el Salón de la Fama, como John Small, como Tom Glavine, como Greg Maddux, Bobby Cox, y pare de contar. O sea, esta era una maquinaria, este equipo siempre ganaba la división. Varias veces estuvo allí luchando por ganar el título de Serie Mundial. Lamentablemente para Andrew Young, con él en el equipo, no lograron ser campeones de la Serie Mundial, pero los Bravos de Atlanta, un equipo ganador, un equipo que siempre terminaba de primero en la división, y era gracias a ese gran equipo que tenían con los dos Jones y toda esa rotación de picheo que tenían. Entre ellos también estaba Kevin Millwood, entre otros, ¿no? Vamos a ver los numeritos que deja Andrew Young. 78.4% en las boletas. Había ahí una duda si al final, el día 20, al revelar todo lo que eran las boletas de los votantes, de los cronistas que votan al Salón de la Fama, si iba a alcanzar ese porcentaje del 75%. Pues si saca 74.9, no va al Salón de la Fama. Ustedes ya saben que tiene que ser 75 o más. Y bueno, 62.7 de WAR, se parece mucho al WAR que tiene el venezolano Bob Abreu, que es otro de los peloteros que siguen la carrera para el Salón de la Fama, pero que se le pone cada vez más difícil. En 7.599 veces al bate, batió 1.933 hits para un promedio de 254. Un promedio un poco bajo, pero logró conectar 434 jonrones en una carrera que no fue muy larga. Es que los 10 primeros años de Andrew Young en el béisbol fueron muy buenos. 5 juegos de estrellas, 10 guantes de oro y un Silver Slugger. Este señor, a diferencia de la consistencia y la durabilidad que tuvo Carlos Beltrán, Andrew Young en sus primeros años, sobre todo en Atlanta, fue un pelotero muy bueno, muy completo. Daba gusto verlo fildear. Yo recuerdo que veíamos fildear a Andrew Young cómo agarraba la bola con el guante a la altura del pecho, y uno trataba de hacer esto en los entrenamientos y los entrenadores se ponían molestos porque te enseñan que hay que ponerse debajo de la bola, que el guante va arriba, que va una mano al lado de la otra. Pero ver fildear a este señor, de verdad que yo creo que era como ver a Omar Vizquel en el campo corto en el caso de Andrew Young. Comparando estos dos jugadores, yo creo que es más completo Carlos Beltrán. Yo creo que tuvo más durabilidad. Bueno, no es que yo creo, tuvo más durabilidad Carlos Beltrán. Carlos Beltrán tiene un plus que era ambidiestro, que robó más bases que Andrew Young. Y defensivamente yo me quedaría con Andrew Young por elegancia, por alcance, por brazo, etcétera, ¿no? Pero ofensivamente yo creo que era mucho más completo Carlos Beltrán, porque podía batear a las dos manos, bateaba con más promedio, batió más dobletes y además de eso podía robar más bases, tenía mucha más habilidad que Andrew Young para robar bases. Pero cuando vemos las dos carreras, son dos carreras de Salón de la Fama totalmente. En el camino se quedó Chase Utley, quien logró subir bastante en las votaciones, 59.1%. Andy Pettitte, quien la tiene difícil también, 48.5%, porque Andy Pettitte, entre otras cosas, él admitió haber usado esteroides, y esto para los votantes y los cronistas que votan para el Salón de la Fama es imperdonable. Pues ahí están jugadores como Manny Ramírez, quien ya sale de las boletas sin haber entrado. Alex Rodríguez siempre se queda alrededor del 40% y no más, a pesar de la campaña para reivindicarse con la afición y con los medios que ha hecho en los últimos años. Barry Bonds tampoco entró al Salón de la Fama. Roger Clemens tampoco entró al Salón de la Fama. Han castigado duramente a aquellos peloteros que han admitido o han salido positivos en el uso de sustancias. Por allí también viene Félix Hernández con 46.1%. Tuvo un excelente cierre en estas votaciones, a pesar de que logró estar por ahí por el 67 en algún momento, pero se decía, según Enrique Rojas de ESPN, que esto, al revelarse todas las boletas, la tendencia siempre es para abajo. O sea, cuando llegan al 50% de los escrutinios revelados y tú tienes, no sé, 70%, las probabilidades de que entren son muy bajas, porque normalmente al revelar todas las boletas tu porcentaje cae. Entonces, pero yo creo que, y los mismos analistas dicen que Félix Hernández iba a estar cerca de llegar al Salón de la Fama. De hecho, se piensa que va a seguir subiendo, pero hay que recordar que ahora comienzan a anotarse en las boletas. Próximamente va a estar
el señor Albert Pujol para el 2000, no sé si para el 2027 o 28, y después va a llegar a las boletas Miguel Cabrera. Entonces estos peloteros tienen que aprovechar estos momentos donde no hay estas figuras relevantes y que están limpias del uso de esteroides para ser exaltados al Salón de la Fama. Francisco Rodríguez se quedó por ahí por 10%, Omar Vizquel también, Bob Abreu está por ahí por 30 y pico %, en el caso de los venezolanos, que a pesar de haber dado tantos peloteros y jugadores insignes, hasta ahora solamente Luis Aparicio ha llegado al Salón de la Fama. Yo creo que Venezuela tiene por allí a Omar Vizquel, que es el mejor campo corto defensivo de la historia, debería estar en el Salón de la Fama. El mismo Bob Abreu, quizás uno de los peloteros más completos de la historia cuando se analizan los números de manera general. Un pelotero completo que robó más de 400 bases exactas, creo. Un pelotero que batió cerca de 300, un pelotero que batió más de 500 dobles, un pelotero que ganó guante de oro, etcétera. O sea, era un pelotero bien completo este Bob Abreu. Batió también más de 250 cuadrangulares, pero lamentablemente todavía no es considerado para estar allí en el Salón de la Fama, con un WAR de 60. Y bueno, así también hay otros peloteros que yo creo que deberían de tener más oportunidad para llegar al Salón de la Fama. ¿Y tú qué piensas acerca de estas votaciones para el Salón de la Fama? En general, ¿piensas que estuvo bien la elección de Andruw Jones y de Carlos Beltrán? ¿Piensas que Chase Utley aparentemente va a seguir subiendo y va a entrar? Jimmy Rollins, por ejemplo, que fue uno de los jugadores que jugó con él en Filadelfia, se quedó bastante lejos de llegar al Salón de la Fama. Sin embargo, Utley, que juega segunda base, está bien cerca, ¿no? Se dice que después de Cal Ripken, uno de los campocortos que ha bateado más home runs en las grandes ligas es Jimmy Rollins, y no está en el Salón de la Fama. Tuvo excelentes números, llegó a Filadelfia a estar en lo alto del béisbol. Pero bueno, este sistema de votaciones, que es bastante injusto, lamentablemente termina por llevar al Salón de la Fama a algunos peloteros, y a otros que tienen números muy similares, pues no. Ya para despedirme, te invito a suscribirte al canal y dejarme allí en tus comentarios quienes piensan que deberían estar en el Salón de la Fama y aún no están. Y bueno, tus comentarios acerca de lo que ha sido esta elección del año 2026. De mi parte ha sido todo, así que nos vemos en una próxima entrega.